¿Te has preguntado alguna vez por qué la única iglesia fundada por Cristo terminó dividida? ¿Cómo es que la fe cristiana, una vez unida bajo una sola autoridad, se fracturó en dos grandes tradiciones, la ortodoxa y la católica? Muchos piensan que esta ruptura fue solo consecuencia de diferencias culturales, pero la verdad es mucho más profunda, compleja y marcada por tensiones teológicas, políticas e históricas. ¿Y si te dijera que una sola palabra añadida al credo encendió la mecha del mayor cisma en la historia cristiana? ¿O que una cruzada, supuestamente destinada a recuperar Tierra Santa, terminó con caballeros cristianos atacando, saqueando y profanando la más importante ciudad cristiana del Oriente? Esto no es solo un repaso histórico, es también una historia de fe, de poder y de la disputa sobre el verdadero significado de ser la iglesia que Cristo estableció. A lo largo de los siglos, incontables debates doctrinales, ambiciones políticas y traiciones sangrientas moldearon la separación entre la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa Oriental. Y aún queda la pregunta, ¿fue esta ruptura inevitable o podría haberse preservado la unidad? Hoy recorreremos siglos de historia para descubrir las verdaderas causas de esta división. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte para no perderte contenidos como este. Muchos miran estos videos sin estar suscritos, y al hacerlo, nos ayudas a seguir trayendo análisis históricos y teológicos que fortalezcan tu fe. Dale también a me gusta para que más personas descubran este tema clave, y cuéntame en los comentarios, ¿eres católico, ortodoxo o simplemente curioso sobre este acontecimiento? Ahora, adentrémonos en este viaje, porque lo que descubrirás podría desafiar mucho de lo que creías saber sobre la historia de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia se mantuvo unida, estructurada como un solo cuerpo que se entendía a sí mismo como la continuación directa de la misión de Cristo en la tierra. No existían divisiones doctrinales profundas, sino una misma fe que se extendía rápidamente por todo el Imperio Romano y más allá. Los creyentes vivían con un fuerte sentido de comunidad, convencidos de que seguían una tradición apostólica guiada por la inspiración divina. El gobierno eclesiástico se organizaba a partir de las enseñanzas de los apóstoles, con obispos considerados sucesores directos de quienes habían caminado con Cristo. Entre ellos surgieron 5 grandes patriarcados: Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, cada uno con influencia regional, pero unidos en la misma fe. Esta estructura no era vista como una administración meramente humana, sino como un reflejo del orden divino, donde cada obispo y cada iglesia local formaban parte del cuerpo de Cristo, unidos por la misma doctrina y tradición. La convicción de una iglesia una, santa, católica y apostólica estaba profundamente arraigada. Al recitar el credo, los primeros cristianos proclamaban su fe en esta iglesia única, no como una institución fragmentada, sino como un organismo vivo y cohesionado. Cualquier división era percibida como un grave peligro espiritual, una amenaza directa a la unidad que Cristo pidió en su oración. Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. Los cristianos de aquel tiempo defendían celosamente esta unidad, resistiendo toda influencia que pudiera corromper la fe transmitida por los apóstoles. Las herejías eran combatidas con firmeza y los concilios ecuménicos se convocaban para salvaguardar la pureza doctrinal. Este compromiso con la unidad permitió a la Iglesia sobrevivir a la persecución romana y expandirse por todo el mundo antiguo. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a surgir diferencias, algunas sutiles, otras más pronunciadas, que plantaron las semillas de la eventual división.
Parte de estas diferencias eran culturales, ya que Oriente y Occidente tenían tradiciones y formas de pensar distintas. Otras eran políticas. El colapso del Imperio Romano de Occidente provocó un cambio en el poder que afectaría la forma en que la Iglesia era gobernada. Durante siglos, la unidad fue preservada a pesar de desafíos externos e internos. Sin embargo, lo que comenzó a alterar esta realidad fue la creciente tensión sobre la autoridad dentro de la Iglesia y la interpretación de ciertas doctrinas. Antes de llegar al punto de ruptura, es esencial comprender cómo se construyó esta unidad y qué papel desempeñó el obispo de Roma en dicha estructura. Así surge la pregunta central de este análisis: ¿cómo y por qué se rompió esta unidad? ¿Qué llevó a una división tan profunda que incluso después de siglos sigue siendo un obstáculo para la plena reconciliación? Para responder, debemos retroceder a los cimientos de la Iglesia y al papel central que Roma desempeñó en su historia. La autoridad del obispo de Roma se convirtió eventualmente en uno de los puntos más controvertidos entre Oriente y Occidente. Pero antes de profundizar en ello, es necesario entender cómo funcionaba la estructura de la Iglesia primitiva y cuáles eran los principios que guiaban su organización. En los primeros días del cristianismo, la Iglesia no era una institución centralizada, sino una red de comunidades locales, cada una dirigida por un obispo. Estos obispos eran considerados sucesores de los apóstoles, encargados de preservar la fe y guiar a sus congregaciones según las enseñanzas de Cristo. Si bien todos los obispos tenían la misma autoridad en sus respectivas iglesias, algunas ciudades poseían un estatus especial por su relevancia histórica y espiritual. Esto llevó a la formación de la pentarquía, un sistema en el que 5 grandes patriarcados, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, eran reconocidos como los principales centros de autoridad cristiana. Cada patriarcado desempeñaba un papel clave en la preservación de la fe, asegurando la unidad doctrinal y resolviendo disputas teológicas. Entre ellos, el obispo de Roma ocupaba una posición única, que más tarde sería el punto focal de la división entre Oriente y Occidente. Su importancia se basaba no solo en que Roma era la capital del imperio, sino también en su fundación apostólica. Según la tradición, tanto Pedro como Pablo, 2 de los apóstoles más influyentes, fueron martirizados allí, y se creía que Pedro había sido el primer obispo de la ciudad. Por ello, la Iglesia romana gozaba de especial reverencia y su obispo era consultado frecuentemente en asuntos de fe. La idea de la primacía petrina, fundamentada en las palabras de Jesús en Mateo 16:18, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», se convirtió en uno de los principales argumentos para sustentar la autoridad de Roma. Sin embargo, su interpretación difería. La Iglesia occidental veía al obispo de Roma como poseedor de una jurisdicción universal, mientras que las iglesias orientales lo reconocían como primus inter pares, es decir, primero entre iguales, con un lugar de honor, pero sin supremacía sobre los demás obispos. Esta diferencia de visión sería, más adelante, una fuente de fuertes tensiones. A medida que el cristianismo se expandía y el imperio romano cambiaba, el papel del obispo de Roma creció en influencia, tanto espiritual como política, especialmente en la parte occidental del imperio, donde las estructuras imperiales se debilitaron. Sin un emperador fuerte en Occidente, el Papa, título por el que llegó a conocerse al obispo de Roma, asumió un rol más central, no solo en cuestiones eclesiásticas, sino también como figura de liderazgo en medio de la inestabilidad política. En contraste, en el Imperio Romano de Oriente, más tarde llamado Imperio Bizantino, el poder político permaneció fuertemente vinculado al emperador, lo que configuró un modelo de relación Iglesia-Estado muy distinto al de Occidente.
El emperador mantenía un control significativo sobre los asuntos de la Iglesia, y el patriarca de Constantinopla, aunque muy influyente, permanecía estrechamente ligado a la autoridad imperial, lo que creaba una dinámica distinta a la que se estaba desarrollando en Occidente. Estas diferencias en la gobernanza, con el tiempo, contribuirían a la creciente división entre ambas tradiciones. Para los siglos V y VI, los debates sobre la autoridad del obispo de Roma se intensificaron. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, concedió privilegios especiales al patriarca de Constantinopla, declarando que la ciudad, como la Nueva Roma, debía tener el mismo estatus que la antigua Roma. Esta decisión fue fuertemente rechazada por los papas, quienes la consideraron un desafío directo a su primacía histórica. A medida que pasaban los años, las tensiones entre Oriente y Occidente crecieron. Roma seguía afirmando su autoridad sobre asuntos doctrinales y de gobernanza, mientras que los patriarcas orientales, especialmente en Constantinopla, se oponían a estas reclamaciones, sosteniendo que ningún obispo debía tener autoridad absoluta sobre todo el mundo cristiano. Esta lucha de poder generó un clima de desconfianza y división, preparando el escenario para lo que eventualmente se convertiría en el Gran Cisma. La cuestión de la autoridad papal sigue siendo, incluso hoy, una de las principales diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Mientras que el catolicismo enseña la jurisdicción universal del Papa y la infalibilidad papal, la ortodoxia afirma que la autoridad debe residir en la voz colectiva de la Iglesia, expresada a través de los concilios ecuménicos. Sin embargo, antes de analizar los debates teológicos que llevaron a la ruptura, es necesario comprender que las diferencias doctrinales clave entre Oriente y Occidente existían mucho antes del cisma de 1054. No se trataba solo de desacuerdos menores, sino de diferencias profundas sobre aspectos esenciales de la fe cristiana. Una de las disputas más significativas giró en torno a la doctrina de la Santísima Trinidad, en particular sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia Ortodoxa Oriental basaba su comprensión de la Trinidad en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, especialmente los padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo. Según su teología, el Padre es la única fuente, monarquía de la divinidad, lo que significa que tanto el Hijo como el Espíritu Santo proceden de él. Esta creencia se reflejó en el credo niceno-constantinopolitano original del año 381, que afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre, ex patre procedit. La Iglesia Ortodoxa se mantuvo firme en esta formulación, creyendo que cualquier alteración distorsionaría la verdadera naturaleza de la Trinidad. En cambio, en la Iglesia Occidental ocurrió un desarrollo teológico importante. La inclusión de la frase filioque, que significa «y del Hijo», en el credo. Influenciada por las enseñanzas de Agustín de Hipona, la tradición occidental argumentaba que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Este añadido buscaba reforzar la enseñanza de que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina. Aunque la cláusula filioque no estaba en el credo original, aprobado por los primeros concilios, con el tiempo ganó aceptación en la Iglesia de habla latina, especialmente como respuesta a las herejías que negaban la plena divinidad de Cristo. La adición de la cláusula filioque se convirtió en una de las mayores fuentes de tensión entre Oriente y Occidente. Los líderes de la Iglesia Ortodoxa no solo objetaron sus implicaciones teológicas, sino también la forma en que fue incorporada. Argumentaban que ninguna iglesia por sí sola tenía la autoridad para modificar un credo establecido por un concilio ecuménico, y que un cambio unilateral violaba los principios de decisión conciliar.
Para los ortodoxos, el filioque representaba tanto una innovación doctrinal como una ruptura con la unidad eclesiástica, sentando un precedente peligroso para alterar enseñanzas fundamentales sin un consenso universal. Más allá de la cuestión trinitaria, otra gran diferencia se centraba en la naturaleza misma de la autoridad en la Iglesia. En Oriente se entendía que la autoridad residía de forma colectiva en el colegio de obispos, con los concilios ecuménicos como máxima instancia doctrinal. Bajo este modelo, ningún obispo, ni siquiera el de Roma, podía imponer una enseñanza sin el acuerdo de toda la Iglesia. En cambio, la tradición occidental fue reforzando la supremacía del Papa, afirmando que poseía una autoridad especial por encima de todos los demás obispos. Esta visión se consolidó con el tiempo, y aunque la doctrina de la infalibilidad papal no se definió oficialmente hasta siglos después, sus raíces estaban en esa creciente centralización del poder en Roma. Tales desacuerdos no provocaron una ruptura inmediata, pero sí dejaron un terreno fértil para futuros conflictos. La disputa por el filioque se transformó en una de las chispas más influyentes que encendieron la división. Y aunque a simple vista pueda parecer solo una palabra añadida, sus implicaciones fueron profundas, hasta el punto de convertirse en un símbolo del distanciamiento entre ambas tradiciones. Para comprender su alcance, debemos regresar al credo niceno-constantinopolitano original, formulado en el año 381 después de Cristo. Este credo, aceptado por ambas iglesias, afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre. Con el tiempo, la Iglesia occidental añadió unilateralmente la frase «y del Hijo», filioque en latín, modificando la declaración para afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El cambio se introdujo por primera vez en el siglo VI en Hispania, como una manera de combatir el arrianismo, una herejía que negaba la plena divinidad de Cristo. La inclusión pretendía reforzar la enseñanza de que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina. Aunque esta formulación se difundió en algunas regiones, aún no había sido oficialmente adoptada por Roma. Sin embargo, para el siglo IX su uso ya se había extendido por buena parte de la Iglesia latina, lo que encendió tensiones con Oriente. Los ortodoxos consideraban que alterar un credo establecido por un concilio ecuménico, expresión de la Iglesia universal, distorsionaba la enseñanza recibida. Las consecuencias teológicas eran notables. Para la ortodoxia, el Padre es la única fuente de la Trinidad, y modificar esta comprensión afectaba la naturaleza misma de Dios. La inclusión del filioque se interpretaba como una reducción del papel único del Padre, implicando que el Hijo compartía su función como origen del Espíritu Santo. Por eso, el desacuerdo no era solo doctrinal, sino también de autoridad. ¿Quién podía cambiar el credo? Los ortodoxos insistían en que únicamente un concilio ecuménico podía hacerlo, y que la decisión unilateral de Occidente evidenciaba un uso excesivo de la autoridad papal. Para el siglo XI, el filioque se había convertido en un emblema de la ruptura. El patriarca Focio I de Constantinopla ya lo había condenado en el siglo IX, calificándolo como una peligrosa innovación teológica que amenazaba la unidad y la fidelidad a la fe transmitida por los primeros padres de la Iglesia. Los patriarcas y teólogos que siguieron sostuvieron que la Iglesia de Occidente se había apartado de la tradición apostólica, mientras que los papas en Roma defendían que la inclusión del filioque era teológicamente correcta y necesaria para enfrentar las herejías. La disputa no hizo más que intensificarse, contribuyendo a los acontecimientos que desembocaron en el Gran Cisma del año 1054. La controversia del filioque sigue sin resolverse hasta hoy. Si bien los esfuerzos recientes de reconciliación
han fomentado un diálogo más abierto entre líderes católicos y ortodoxos. El asunto continúa siendo una barrera teológica y eclesiástica de gran peso para la unidad. La Iglesia Ortodoxa mantiene con firmeza la redacción original del credo, mientras que la Iglesia Católica sostiene la validez y legitimidad de la cláusula. Pero, como veremos en la siguiente parte, la teología no fue el único factor que condujo a la ruptura definitiva entre Oriente y Occidente. Los conflictos políticos, las pugnas por el poder y los fracasos diplomáticos desempeñaron un papel determinante en la separación final de ambas iglesias. Para entender plenamente por qué ocurrió el gran cisma del año 1054, debemos mirar más allá de las disputas doctrinales y adentrarnos en el contexto político que moldeó la historia cristiana. Si bien debates como el Filioque alimentaron tensiones, fueron las luchas de autoridad entre Roma y Constantinopla, así como la creciente separación entre los imperios oriental y occidental, las que convirtieron esas tensiones en una ruptura irreversible. El cisma no nació de un único acontecimiento, sino que fue la culminación de siglos de fricciones culturales, políticas y eclesiásticas. Una de las primeras grietas importantes entre Oriente y Occidente se remonta a la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Con el colapso de la autoridad imperial en Roma, el obispo de Roma, el Papa, pasó a ser una de las figuras más influyentes en Occidente, asumiendo parte del vacío político que dejaron los emperadores ausentes. En los siglos posteriores, la autoridad papal se expandió, y Roma comenzó a verse cada vez más como el verdadero centro del cristianismo. Mientras tanto, en el Oriente, el Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano, continuó prosperando, con el emperador en Constantinopla ejerciendo un control decisivo sobre los asuntos eclesiásticos. El emperador bizantino ejercía autoridad no solo en cuestiones políticas, sino también sobre el patriarca de Constantinopla, reforzando así la noción de que en Oriente la Iglesia y el Estado estaban profundamente entrelazados. Este contraste de gobierno generaba una tensión constante con Occidente, donde el Papa reclamaba supremacía sobre todos los cristianos, mientras que en Oriente la autoridad eclesiástica estaba vinculada al emperador y al sistema conciliar. Para los siglos IX y X, los desacuerdos por el control territorial y la influencia habían deteriorado aún más las relaciones. Uno de los puntos más conflictivos era la jurisdicción sobre los Balcanes. Tanto Roma como Constantinopla buscaban extender su autoridad sobre los pueblos eslavos recién convertidos al cristianismo, como búlgaros y serbios. El patriarca de Constantinopla, Focio I, rechazó abiertamente las pretensiones papales sobre estas tierras, acusando a Roma de entrometerse de forma injusta en los asuntos de la Iglesia Oriental. Esto derivó en lo que hoy se conoce como el Cisma de Focio, 863-867, un importante antecedente del Gran Cisma. Aunque el conflicto se resolvió temporalmente, dejó profundas heridas en las relaciones entre Oriente y Occidente. Con el tiempo, otro aspecto comenzó a alimentar las tensiones, las diferencias en las prácticas litúrgicas. Las iglesias oriental y occidental habían desarrollado no solo teologías distintas, sino también formas diferentes de celebrar el culto. Un tema particularmente polémico fue el uso de pan con levadura frente al pan sin levadura en la Eucaristía. La Iglesia Ortodoxa Oriental mantuvo el uso de pan con levadura, símbolo de Cristo resucitado, mientras que la Iglesia Católica Occidental empleó pan sin levadura, en consonancia con las tradiciones judías de la Pascua. Aunque a primera vista esto pueda parecer un detalle menor, se convirtió en un símbolo más de la divergencia entre ambas tradiciones,
llevando a que cada lado considerara las prácticas del otro como poco ortodoxas o incluso heréticas. A inicios del siglo XI, las relaciones entre Roma y Constantinopla estaban al borde del colapso. El detonante inmediato del cisma definitivo ocurrió en el año 1054, cuando el Papa León IX envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida. El objetivo era resolver las disputas, pero la actitud de Humberto distó mucho de ser conciliadora. Exigió que el patriarca Miguel Cerulario reconociera la autoridad del Papa. Cerulario se negó y, en represalia, ordenó cerrar todas las iglesias latinas en Constantinopla, intensificando las tensiones. Finalmente, el 16 de julio de 1054, tras unas negociaciones fallidas, se produjo la ruptura que pasaría a la historia como el Gran Cisma. Humberto depositó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando formalmente la excomunión de Miguel Cerulario y de toda la Iglesia oriental. En respuesta, Cerulario convocó un concilio que excomulgó a la delegación papal, cortando de manera efectiva los vínculos con Roma. Aunque inicialmente ninguna de las partes pretendía que esta ruptura fuera definitiva, pronto quedó claro que la reconciliación sería complicada, si no imposible. Las consecuencias del cisma fueron profundas. De un día para otro, el mundo cristiano quedó dividido en dos ramas distintas: la Iglesia Católica Romana, dirigida por el Papa con autoridad centralizada en Roma, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, que mantenía un modelo conciliar con el Patriarca de Constantinopla como su primero entre iguales. Esta división no solo fue de carácter religioso, sino también profundamente política. El Papa perdió influencia sobre el Imperio de Oriente y el emperador bizantino dejó de tener autoridad alguna en Occidente. Lo que en otro tiempo fue un mundo cristiano unido se hallaba ahora irreversiblemente fracturado. Pero la separación no terminó allí. En los siglos siguientes, acontecimientos como las Cruzadas profundizaron aún más las heridas entre Oriente y Occidente, haciendo que la reconciliación resultara cada vez más remota. Y como veremos más adelante, el brutal saqueo de Constantinopla por fuerzas católicas en el año 1204 sería el golpe final a cualquier esperanza de unidad. Si el gran cisma del año 1054 abrió una herida teológica y política, las cruzadas la agrandaron hasta casi hacerla irreparable, transformando un desacuerdo doctrinal y de autoridad en una hostilidad abierta que culminó en uno de los episodios más oscuros de la historia cristiana, el saqueo de Constantinopla en el año 1204. Aunque las cruzadas fueron concebidas inicialmente como expediciones militares para recuperar la Tierra Santa del dominio musulmán, pronto se transformaron en una fuente de desconfianza, resentimiento y violencia entre los cristianos de Oriente y Occidente. La primera cruzada, desarrollada entre los años 1096 y 1099, representó en un inicio una oportunidad para la cooperación entre ambas partes. El emperador bizantino Alejo II Comneno, presionado por el avance de las invasiones turcas, solicitó apoyo militar a Occidente. El Papa Urbano II, viendo la ocasión de fortalecer la influencia papal y unificar la cristiandad bajo el liderazgo romano, convocó a una cruzada para recuperar Jerusalén. Sin embargo, las tensiones surgieron rápidamente. Los cruzados occidentales se consideraban a sí mismos guerreros superiores, mientras que los bizantinos los percibían como indisciplinados y poco confiables. Los cruzados esperaban un respaldo total por parte del Imperio bizantino, pero Alejo actuaba con cautela, priorizando la defensa de sus territorios sobre las ambiciones cruzadas. En 1098, tras la toma de Antioquía, los cruzados decidieron quedarse con la ciudad, en lugar de devolverla a los bizantinos como se había pactado, sentando así un precedente de futuras traiciones.
Para la época de la Cuarta Cruzada, entre 1202 y 1204, la frágil alianza entre Oriente y Occidente estaba rota por completo. Lo que debía ser una expedición para recuperar Jerusalén tomó un rumbo inesperado cuando, movidos por deudas y disputas políticas, los cruzados dirigieron sus fuerzas contra la ciudad cristiana de Constantinopla. En 1204, bajo el pretexto de colocar en el trono a un emperador bizantino favorable a Occidente, irrumpieron en la ciudad perpetrando violencia extrema, saqueos y profanaciones. El saqueo de Constantinopla fue uno de los episodios más devastadores y vergonzosos de la historia cristiana. Iglesias, monasterios y reliquias fueron despojadas. La gran Santa Sofía, corazón espiritual del cristianismo oriental, fue profanada por caballeros católicos. Objetos sagrados fueron robados y trasladados a Occidente, algunos de los cuales aún permanecen en catedrales occidentales. Hubo violaciones, incendios de viviendas y expolio de los tesoros bizantinos, todo a manos de otros cristianos. Esto no fue una guerra contra el Islam, sino un ataque directo al mundo cristiano oriental por parte del occidente latino. Incluso el propio Papa Inocencio III condenó el ataque, pero el daño ya estaba hecho. El mundo ortodoxo jamás se recuperó plenamente de la humillación y la destrucción de 1204. El imperio bizantino quedó fracturado, y durante casi 60 años Constantinopla estuvo bajo un gobierno títere católico, conocido como el Imperio Latino, que se mantuvo desde 1204 hasta 1261. Aunque los bizantinos lograron recuperar su capital, nunca recobraron su antiguo esplendor. La relación entre las iglesias oriental y occidental quedó marcada para siempre. Cualquier posibilidad de reconciliación que pudiera haber sobrevivido fue destruida por el recuerdo de la Cuarta Cruzada. Incluso en la actualidad, el saqueo de Constantinopla sigue siendo un obstáculo importante para las relaciones entre ortodoxos y católicos. Aunque los papas más recientes han pedido perdón por los sucesos de 1204, la herida sigue sin sanar del todo. Las cruzadas, que en sus inicios se concibieron como campañas para unir a los cristianos contra un enemigo común, terminaron profundizando el rencor, la desconfianza y la separación entre Oriente y Occidente. Sin embargo, a pesar de la violencia y las traiciones, la pregunta permanece: ¿podría restaurarse la unidad algún día? En la actualidad, siglos después del gran cisma de 1054 y de los trágicos acontecimientos de las cruzadas, la relación entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana continúa siendo compleja. Aunque se han dado pasos hacia la reconciliación, las profundas diferencias teológicas, doctrinales y estructurales siguen impidiendo la unidad total. Aún así, en las últimas décadas ha crecido un espíritu renovado de diálogo, lo que lleva a cuestionar: ¿es posible que la Iglesia vuelva a ser una? Uno de los principales obstáculos para esa reunificación es la cuestión de la supremacía papal. La Iglesia Católica mantiene que el Papa de Roma es la máxima autoridad sobre todos los cristianos, con la capacidad de pronunciarse de manera infalible en cuestiones de fe y moral. Por su parte, los ortodoxos rechazan esta posición, sosteniendo que la Iglesia primitiva funcionaba bajo un modelo conciliar, en el que las decisiones se tomaban de forma colectiva en concilios ecuménicos. Aunque reconocen la primacía histórica del obispo de Roma, lo consideran el primero entre iguales, no un gobernante supremo. Esta diferencia en la concepción de la autoridad eclesiástica sigue siendo una de las barreras más grandes para la unidad. Otro punto de fricción persistente es la doctrina del filioque. A pesar de las conversaciones teológicas, sigue representando una diferencia clave en la comprensión de la Trinidad.
Algunos teólogos católicos han admitido que la formulación oriental original del credo es válida, pero la Iglesia Católica no ha retirado oficialmente la cláusula filioque de su liturgia. Esto hace difícil que los ortodoxos perciban un compromiso auténtico, ya que defienden la redacción original del credo niceno-constantinopolitano como intocable. A las diferencias teológicas se suman las litúrgicas y culturales. La Iglesia ortodoxa ha permanecido fiel a sus tradiciones ancestrales, conservando rigurosamente las prácticas litúrgicas bizantinas, las disciplinas de ayuno y la espiritualidad monástica. La Iglesia Católica, en cambio, ha pasado por reformas litúrgicas importantes, especialmente tras el Concilio Vaticano II, incorporando elementos modernos como el uso de lenguas vernáculas en lugar del latín. Aunque estos cambios puedan parecer secundarios, reflejan una diferencia más profunda. Los ortodoxos priorizan la conservación del pasado, mientras que los católicos han optado por la adaptación y la innovación. A pesar de las tensiones, los siglos XX y XXI han presenciado avances notables en el diálogo ortodoxo-católico. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras primero dieron un paso histórico al levantar las excomuniones mutuas de 1054. Desde entonces, distintos papas y patriarcas han buscado puntos de encuentro en temas como la fe, los sacramentos y la organización eclesiástica. Los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han mostrado un genuino interés en acortar la distancia, y muchos líderes ortodoxos han respondido con apertura. Un signo alentador es el reconocimiento mutuo de los sacramentos. A diferencia de lo que ocurre con las denominaciones protestantes, que la Iglesia Católica considera carentes de sucesión apostólica, la Iglesia Ortodoxa es reconocida por poseer sacramentos válidos, como la Eucaristía y las órdenes sagradas. Esto significa que, a pesar de las diferencias, ortodoxos y católicos aún comparten un vínculo sacramental y teológico profundo. No obstante, el camino hacia la unidad continúa siendo largo y lleno de obstáculos. El nacionalismo, las heridas históricas y las divisiones internas en ambas iglesias dificultan el diálogo. En algunas regiones, como Rusia y Grecia, persiste una gran desconfianza hacia Roma, percibiendo sus gestos de acercamiento como intentos encubiertos de dominio. Por otro lado, muchos católicos aún desconocen aspectos esenciales de la teología y espiritualidad ortodoxas, lo que alimenta prejuicios y reticencias. En definitiva, el futuro de la unidad ortodoxo-católica dependerá de la paciencia, la humildad y el compromiso con un diálogo sincero. La reunificación total quizá no se produzca en un futuro cercano, pero las conversaciones teológicas, la cooperación en obras de caridad y el respeto mutuo pueden abrir paso a una mayor solidaridad cristiana. La pregunta queda abierta. ¿Es posible alcanzar la unidad o las heridas del pasado son ya demasiado profundas? Solo el tiempo, la fe y la voluntad de Dios darán la respuesta. Y ahora que hemos recorrido siglos de disputas, política, traiciones y separación, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la Iglesia puede volver a ser una sola? Dejen su opinión en los comentarios, den me gusta a este video, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse futuros contenidos que revelan las verdades ocultas de la fe y la historia.